Hola, qué gusto saber que volvemos a escucharnos. Hoy quiero junto a ustedes poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con la seguridad y el bienestar. Las ventanas siguen rotas, ese es el nombre de esta audiocolumna, ya van a entender por qué, seguro algunos de ustedes ya lo intuirán, y tiene que ver con cómo el uso terminó en abuso, con cómo años de permisividad se transformaron en deterioro y el descuido nos tomó ventaja. Les estoy hablando del espacio público, ese que de espacio tiene poco y de público en nuestro país particularmente una enorme distorsión en su concepto. En Bogotá, por ejemplo, y esto pasa en otras ciudades también, en Cali, a donde fui recientemente, también en Barranquilla y en muchas otras ciudades más, diría que en casi todas, basta con recorrer unas cuantas calles para percibir ese nulo respeto que hay por lo colectivo. Solo hay que avanzar unos pocos kilómetros para rápidamente toparse con escenarios atiborrados, caóticos, abandonados. Enfrentar la ciudad se volvió una prueba de resistencia, mientras que cada vez son menos los lugares que quedan despejados y que permiten un andar tranquilo, un andar pausado, que permiten sentirse relajado. El panorama realmente es estresante, es incluso irrespetuoso con el otro. Miren, y yo creo que les ha pasado a muchos de ustedes si se mueven en vehículo particular o en taxi, hasta 6 limpiavidrios, estas personas que coloquialmente llamamos así, que se abalanzan sin el más mínimo recato sobre los carros y a los que, como si se tratara de una obligación, sí o sí toca darles dinero, se pueden contar en un solo semáforo. Estos personajes se fueron desplegando poco a poco por las calles y ahora incluso hemos llegado a un punto de falta de control y de autoridad tal que en las horas pico ellos mismos fungen como policías de tránsito y bloquean los cruces de las vías para dar paso a su antojo. Y los verdaderos policías de tránsito desaparecidos, no los ve uno colaborando con esta que es parte de sus funciones esenciales por ninguna parte. Eso por un lado, mientras que de otro nos encontramos con montañas de basura en los andenes, peluches y juegos de mesa exhibidos en las bermas tipo vitrina de almacén y hasta con sofás roídos, porque los he visto, que nadie sabe de dónde salieron ni cómo llegaron allí, que se adueñaron de avenidas y se adueñaron de autopistas. Todo esto que les estoy describiendo y de lo que ustedes también han sido testigos ocurre ante la mirada indiferente de una ciudadanía que padece el detrimento, que se siente incómoda, que siente que le molesta, pero que sumida en sus propios afanes no detallan las razones. Por eso es urgente derrotar la apatía. Tenemos que dejar de pasar por alto muchas cosas o simplemente acostumbrarnos a ellas, que es un defecto muy de los colombianos. Terminamos por normalizar todo y acostumbrarnos, porque es que no hay más. Esa es como la mentalidad que a veces tenemos. Y en este caso particular del que estamos hablando, hay que exigir entornos seguros como un derecho, porque es que son un derecho. Para eso pagamos impuestos y para eso elegimos gobernantes, para que lideren, para que gerencien, para que ejecuten. Desde los años 80, y aquí es donde viene la parte teórica que tiene que ver con el título de la columna, James Wilson y George Cailin, con su famosa teoría de las ventanas rotas, lo advirtieron. Incluso mucho antes, en 1969, el psicólogo social Phil Zimbardo de la Universidad de Stanford ya empezaba a hablar de este tema. El peligroso mensaje de debilidad, de hagan lo que quieran, que transmite ser complaciente frente a las pequeñas faltas y al degenero del estado de las cosas, con el tiempo se traduce en infracciones mayores, en delincuencia y en contravenciones más graves. Un asunto que no es de poca monta y que en Colombia, si se dan cuenta, hace rato, pero mucho rato que lo estamos padeciendo. Se permitió que se fueran degenerando los espacios y ahora la inseguridad es cada vez mayor porque encontró el caldo de cultivo perfecto para asentarse y para crecer. En Nueva York, Rudolph Giuliani durante su alcaldía puso a prueba esta teoría. Él empezó a garantizar áreas limpias y ordenadas, primero en las estaciones del metro y sus alrededores, y después lo fue extendiendo a otros escenarios. Y el proceso dejó resultados positivos. Reducción de un 70% en los homicidios y 60% en robos. Si bien se trató de una intervención polémica por su política de tolerancia cero, así se llamaba, que en algunos casos decantó en represión policial, en abuso de autoridad, un asunto que no es menor por supuesto, pero que sí merece como un análisis al margen de esta columna, pues también demostró en la práctica la importancia de los ambientes cuidados. Claro, estamos hablando de Colombia y no de Suiza o Dinamarca, eso no se puede desconocer. Y en un país con una informalidad laboral del 47.7% según los últimos datos del DANI, dirían algunos que es absurdo pensar en intervenir la toma y el usufructo arbitrarios de aquello que nos pertenece a todos. Sin embargo, ese desgastado argumento debe dejar de ser excusa, ya no más con eso como argumento inamovible para no actuar.
Es cierto que varios alcaldes han intentado en el pasado implementar estrategias para organizar las ventas ambulantes y por cuenta de la reacción contestataria del gremio pues han desistido de sus pretensiones, pero alguien se tiene que dar la pela. A los mandatarios se les hizo tarde, muy tarde para salir de su zona de confort y buscar soluciones. Hay que generar oportunidades de trabajo de calidad y con esto me refiero a trabajos en la formalidad como tiene que ser y favorecer la creación de empresas en el marco de la legalidad. Este es uno de los puntos urgentes a gestionar para poder movilizar esa masa que hoy está en las calles sobreviviendo como puede y generando por cuenta de su necesidad afectación a lo público, y esto lo digo con todo el respeto, pero en aras de llamar también a la reflexión y a la acción, y espero que se entienda bien. La respuesta a este despelote que hoy estamos viviendo y que sentimos que nos agota, que nos consume, no puede estar en que cada cual resuelva su día a día con lo que aparezca. Eso ha pasado porque los responsables de llevar las riendas llevan haciéndose también los de la vista gorda mucho tiempo. Y tampoco la solución está en la salida fácil de tolerar sin límites. No podemos seguir como si las ciudades fueran tierra de nadie. Señores, las ventanas siguen rotas. ¿Cuándo vamos a repararlas? Esa es la pregunta que urge ponerse manos a la obra. Me encantó saber que están allí, del otro lado, escuchando. Como siempre, abierta a sus comentarios, críticas y aportes. Nos escuchamos en 15 y nos leemos en larepublica.co en la sección de análisis.